¿Esto qué implica? Que con ello se van a resolver todos los problemas en materia de justicia penal, como usted está planteándome la pregunta. Yo le diría que no, que lo que sí se puede lograr es que haya una corrección en las decisiones, mayor precisión y genere esto mayor certeza en la aplicación de las leyes. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión queremos agradecer esta atención que ha tenido con nosotros, con quienes nos ven a través de redes sociales, con quienes nos leen en el periódico impreso, al doctor Serafín Ortiz. Él es director científico del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Esta atención que ha tenido con nosotros, doctor. Muy buenas noches, gracias por su espacio. Les saludo, Pati, con mucho gusto y gracias por permitirme dirigir a su auditorio. Y desde luego, el tema que usted me ha planteado, reflexionemos sobre él. Mire, desde que usted me plantea este cuestionamiento, esta pregunta de si es necesaria una ley para fijar aranceles a los abogados y en este caso en Puebla a los notarios, hice una exploración, si bien es cierto, solo de inicio, pero que nos sirve para ilustrar. En análisis e interpretación de legislación comparada, le quiero comentar que en Alemania existe una ley que se denomina Ley de Retribución de los Abogados y desde luego es destacable afirmar que pues en este contexto en Europa ya se regulaba de antaño los aranceles de los abogados. También existe en Argentina, por ejemplo, en el 2021 se actualizó y se amplió la regulación en materia de honorarios de los abogados y procuradores por una ley que entró en vigor el 25 de noviembre del 2021. Lo mismo sucede en el caso de España. Existe un Estatuto General de la Abogacía Española que entró en vigor el 2 de marzo del 2021, que también regula aranceles de los abogados. Y me refiero ahora también al caso de Venezuela, en Latinoamérica, que tiene una ley ya de muchos años, que se llama Ley de Abogados, que fue promulgada el 23 de enero de 1967. Esto es el tema de la comparación legislativa con otros países. Pero en el caso nacional, es muy destacable mirar cómo el estado de Veracruz tiene una ley de aranceles para el cobro de honorarios de los abogados, postulantes, depositarios, peritos médicos, peritos evaluadores, árbitros, intérpretes y traductores, que deviene ya de 50 años, aproximadamente del 3 de septiembre de 1974 en Veracruz. También Colima tiene un ordenamiento, este es más reciente, Ley Arancelaria de los Abogados en el Estado de Colima, y esta es del 20 de diciembre de 2008. Ahí tiene un capitulado que parece comparten la mayoría de los ordenamientos en el ejercicio profesional de los abogados, y habla de un capítulo de disposiciones generales, de la consultoría, de los juicios penales, de los juicios laborales o administrativos, del juicio de amparo, de la responsabilidad de los abogados en el caso de Colima. También le refiero que Guerrero, el estado de Guerrero, promulgó una ley desde 1956. El 20 de junio, Guerrero tiene un ordenamiento que también señala estos rubros más o menos similares a la legislación que enuncié de Colima. Y enseguida Querétaro también tiene una ley más reciente que es del 8 de septiembre de 2011, donde también abordan por capítulos, por catálogos, los aranceles en materia de honorarios de carácter general, dice el capítulo 2,
de los juicios civiles, mercantiles, administrativos y del trabajo, de los juicios universales, de los juicios penales, del juicio de amparo, entre otras disposiciones que prevé el Estado de Querétaro. Y enseguida, al revisar el Estado de Puebla, ¿verdad? El Estado tiene también una larga tradición en regulación, pero una ley general, ¿verdad? Que se refiere a los honorarios profesionales en diversas profesiones, que viene de 1934. Y esta ley se intitula Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales, que refiero, pues mire usted, casi una centuria, que en el Estado de Abogados se regulan los honorarios profesionales, y hay un capítulo direccionado y que establece o establecía, hasta ahora que está el proyecto que probablemente sea aprobado en el Congreso Federal y luego promulgado. En el capítulo 1 se refiere, en esta legislación de Puebla de la ley para el cobro de honorarios profesionales, el ejercicio profesional de la abogacía. Entonces, ustedes tienen una larga tradición ya de fijar los aranceles para el tema de los abogados en esta ley que comentó de 1934. Ahora, miren, nosotros encontramos que el 9 de junio del año que corre, el señor gobernador del Estado de Puebla ha enviado una iniciativa de ley al Congreso del Estado de esa entidad, ¿verdad? En la legislatura 61 tengo referencia, que obviamente correrá el proceso legislativo en ese poder, y envían el proyecto que tiene los capítulos siguientes, solo 35 artículos y 4 transitorios. El título primero en un capítulo único que establece disposiciones generales, y en un título segundo, capítulo primero de los aranceles, el capítulo segundo de los procedimientos seguidos en forma de juicios. Y también quiero decirles que esta iniciativa de ley se denomina Ley de Aranceles para el Cobro de Honorarios de los Abogados o Licenciados en Derecho del Estado de Puebla. Si bien es cierto, está ahora en discusión y en el proceso legislativo la ley que ha enviado el ciudadano gobernador, a mí se me preguntó en una entrevista que di recientemente a propósito de que la Escuela de Argumentación Jurídica de Puebla iniciará actividades en la oferta educativa acerca de la licenciatura en Derecho que se impartirá en el Estado de Puebla, esta licenciatura incorporada a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y desde luego en donde participamos también como académicos y un grupo de académicos de Tlaxcala, de Puebla y de otras entidades. Se me preguntó en la entrevista que cómo veía yo que esta ley, ahora ya como una ley propia para fijar aranceles de abogados y notarios, tenía justificación y si era pertinente que se promulgara esta ley. Y fijé una postura en la siguiente dirección. La mayoría de estos países que refiero toman información y piden opinión, que es una opinión sin duda calificada, de las barras y colegios de abogados, particularmente apelando a sus principios, a la ética profesional, que los gremios desde luego cuidan este ejercicio de la profesión, y desde esta perspectiva las leyes reciben esencialmente la opinión de los gremios. Entonces yo pienso que esta ahora, digamos, ley específica para el ejercicio profesional de abogados y notarios, no sé cómo se estructuran en el Estado de Puebla, si existe una federación que aglutine a las expresiones diversas de gremios y colegios de abogados, que sería el ente que debe opinar cuáles son los aranceles de acuerdo a su ética y cómo fijarían las tasas o aranceles para que impacten en este proyecto de iniciativa de ley y se discutan en el Congreso del Estado. Pero también el Colegio de Notarios, y hasta donde tengo referencia, en la mayoría de las entidades de la República, los notarios son colegiados, están colegiados. Yo pienso aquí que la opinión calificada deviene de los gremios. Y desde luego esta ley, que seguramente será ampliamente discutida en el Congreso de su entidad, tendrá
que tomar la referencia y la opinión de ambos gremios, tanto de los colegios de abogados, las barras de abogados, si es que existen con esta denominación, o una federación, si es que están federados los colegios en esa entidad, y sin duda, de ahí no tengo duda, que habrá un colegio de notarios que opine. Y desde luego la opinión debe de venir de estos gremios, que sin duda en el ejercicio profesional y con la tradición que tenemos de muchísimos años los abogados en la práctica de nuestra profesión, sabremos muy bien cómo se pueden medir los aranceles. En algunas leyes de las entidades que referí se abarcan rubros como el tema del derecho mercantil, del derecho civil, del derecho penal, el cobro en los amparos, que es un procedimiento constitucional. De modo entonces que yo sería aquí cauteloso para que esta ley justamente se legitimara con la opinión de los gremios a los que hago referencia. Doctor, ahora, ¿cuáles son los pros, los beneficios y también los aspectos negativos de que el gobierno del estado pueda regularlos, si es que los hay, tanto aspectos positivos como negativos? En la conferencia de la que nosotros hacemos referencia, usted señalaba que, pues en ocasiones sí, los cobros que hacen los litigantes, los juristas, son algunas ocasiones discrecionales, pero ¿qué tanto conviene o no contar con este tabulador? Como ya usted nos hizo favor de referirnos, no es un tema extraño o ajeno, pues en el país ya cuenta con varias regulaciones en ese sentido. ¿Cuáles serían estos beneficios que usted resaltaría y dónde se debe tener cuidado en aprobar este tipo de iniciativas, por favor? Mire, siempre he pensado que todas las actividades discrecionales dejan un margen muy amplio para poder cada uno fijar sus pautas, sus normas, y no hay nada ni hay ningún lugar tan seguro como que esté normado. Por ello, yo creo que es en beneficio del ejercicio profesional para cerrar el paso a la discrecionalidad y desde luego también en beneficio de la sociedad, para que exista una taxación de los pagos y esto no se dispare, como a veces coloquialmente decimos, no está normado. Entonces la discrecionalidad es dependiendo de cómo se ve a quien requiere el servicio profesional del abogado, si tiene una posición socioeconómica de tal nivel, o bien si es una persona que no tiene una cantidad de ingresos que permitan cobrar más alto. Entonces, poner márgenes, poner límites es saludable en el ejercicio de la profesión y también en beneficio de la sociedad, como ya dije. Y desde luego también la práctica notarial. Pienso que ahí el gremio debe ser muy puntual en ir fijando estos aranceles, opinando, perdón, para que el ordenamiento que está ahora en discusión en el Congreso del Estado tenga esa mesura de advertir cuánto, hasta dónde, en qué dimensión los colegios y los gremios opinan que debe cobrarse. Ahora, doctor, ¿cuál es la situación que enfrentan los abogados? Usted, entiendo, obviamente, pues tiene mayor conocimiento de la región de Tlaxcala, sin embargo, hay ciertas similitudes con el estado de Puebla. Sin duda, sí. Entonces, ¿a qué se han enfrentado últimamente? ¿Cuáles son las condiciones en las que ustedes están laborando? Sobre todo en la región de Puebla, pues ha habido algunos cambios en cuanto al Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado, pues también ha sido en algunas ocasiones criticada por este archivo de carpetas de investigación y demás. En general, ¿cómo se encuentra el gremio, doctor? Bueno, yo lo que realmente pienso es que el asunto de la carrera judicial, y aquí partiríamos de una lectura a priori, a mayor experticia y profesionalización, sin duda, los destinatarios de la intervención del abogado y de los servidores públicos que ejercen la profesión desde algún espacio del poder público, la sociedad tendrá más seguridad y certeza de que se adecua bien la ley a los casos concretos.
Entonces yo confío mucho en carrera judicial. También pienso que debe haber una carrera ministerial para que el fiscal y desde luego los ministerios públicos realicen con experticia, con profesionalización su actividad. ¿Esto qué implica? Que con ellos se van a resolver todos los problemas en materia de justicia penal, como usted está planteándome la pregunta. Yo le diría que no, que lo que sí se puede lograr es que haya una corrección en las decisiones, mayor precisión y genere esto mayor certeza en la aplicación de las leyes. Pero también hay algo que es sobresaliente. Hoy en el Estado Constitucional de Derecho se sostiene que las autoridades deben dar razón de su dicho a lo que llamamos las justificaciones de la decisión de autoridad, particularmente las decisiones de los jueces. Y la Constitución ha establecido un principio por arribar a esta categoría de los principios en la Constitución, que ha establecido que los jueces deben explicar en los juicios orales, en los procedimientos orales, deben explicar en la audiencia pública sus sentencias. Entonces, esto conlleva a que la sociedad tenga mayor claridad y precisión en el ejercicio del servicio público de jueces, y en este caso yo diría, y también deberían hacerlo los fiscales o agentes del Ministerio Público de esa institución. Entonces, en este sentido, sí hay que pensar mucho en el tema de la carrera judicial, vigorizarla a través de los principios establecidos en el artículo 100 de la Constitución Federal de la República, para que se siga la trayectoria de una carrera judicial y también hacerla extensiva a un servicio civil de carrera en todas las áreas del ejercicio público. Y cuando tocamos el tema de la fiscalía, incuestionablemente, carrera en procuración de justicia. Doctor, y ahora, una vez que nos ha expuesto esta situación, en caso de que, por ejemplo, los colegios, barras de abogados o de notarios fueran tomados en cuenta para este tabulador, ¿qué criterios deben ocupar para establecer los costos? ¿En qué se deben basar para establecer estos parámetros y honorarios? Bueno, mire, yo creo que primero deben ser muy objetivos y opiniones que tengan un referente al ejercicio profesional. Y yo le diría, pues esto podríamos refrendarlo con los sueldos que ganan quienes prestan su servicio como abogados en los diferentes espacios públicos. Y diríamos, bueno, el ejercicio profesional en la libertad de una carrera liberal como es la práctica de la abogacía, pues tiene que referenciarse con el mismo trabajo que hacen desde el servicio público. Entonces yo diría, ahí hay un referente de acuerdo a lo que ganan los servidores públicos. El que ejerce liberalmente la profesión debe tener un pago en su prestación de servicios a la sociedad, a quienes le contraten, que se referencie con ese ingreso que se tiene desde la función pública. Ese es un horizonte. Y me parece que el trabajo de los señores notarios también tiene que referenciarse de esa manera, porque, bueno, quien tiene la patente que otorga el gobierno para que se ejerza la fe pública en la función notarial, pues hacen un trabajo también muy similar a lo que se hacen en las oficinas donde los empleados adecuan las leyes y aplican el trabajo de la abogacía. Doctor, doctor, ¿qué pasa con quienes ejercen la abogacía desde una defensoría pública, quienes son defensores públicos? ¿Ahí cómo debería aplicar esta circunstancia? Pues mire, mucho se ha insistido en que los defensores públicos tienen salarios muy inferiores en relación con lo que gana la autoridad. Y yo diría, este servicio que tiene la misma intensidad y calidad que lo que hace una autoridad, debe ser valorada y debe ser remunerada en las mismas condiciones de los pagos y percepciones que reciben las autoridades.
Doctor, pues quisiéramos agradecerle mucho esta atención que ha tenido con nosotros, recordarle a quienes nos ven a través de las redes sociales y quienes nos leen en la jornada de Oriente Impresa, que pues estuvo con nosotros el doctor Serafín Ortiz Ortiz. Él es director científico del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Le agradecemos mucho, doctor, esta atención, este tiempo que ha tenido con la audiencia de la jornada de Oriente. Yo quisiera solo hacer un agregado, si esto es posible. Hoy en México, de 2 décadas a estos días, y probablemente de manera más reciente, 3 lustros, ha impactado en nuestra cultura jurídica contemporánea la teoría de la argumentación jurídica. Y yo les quiero decir que hoy, en cualquier ámbito de adecuación del derecho, incluso investigando o en la producción de la investigación, que es la doctrina, o bien la enseñanza del derecho, hoy no es verdadero jurista el que no es argumentista. Entonces, esta nueva, entre comillas, nueva teoría llegó en el marco de un Estado constitucional de derecho que, desde luego, no es una moda, sino llegó para quedarse, ¿verdad? Hoy se requiere argumentar, construir razonamientos con peso, que construyan argumentaciones que permitan justificar cómo se adecua la ley en los casos en que se decide. Muchas gracias. Al contrario, doctor, pues los agradecidos, somos nosotros, a nombre de quienes nos leen en la Jornada de Oriente y quienes nos ven en este programa en las redes sociales. Le agradecemos mucho, doctor. Estoy a sus órdenes. Muy buenas tardes a usted y a su auditorio. Muchas gracias. Gracias. Buen término de domingo. Gracias. Igualmente, gracias.